¿Cuántos están siendo bendecidos por Dios? Que bueno, ¿no? 50% de la iglesia está siendo bendecido por Dios. ¿Y el otro 50% qué pasa? ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Digan amén. Qué bueno cuando Dios nos bendice. Gracias, Señor. La bendición de Dios viene a través de la obediencia. Diga conmigo, la bendición de Dios viene a través de la obediencia. No hay otro camino, hermano. No hay estrategia del hombre. No hay otra estrategia que te pueda llevar a la bendición de Dios. La obediencia. Amén. ¿Cuántos están siendo obedientes y cuántos quieren obedecer a Dios? Porque muchos queremos ser bendecidos, pero muchas veces evadimos muchas cosas que Dios nos demanda. Amén. Y muchas veces las bendiciones llegan al 50% de nuestras vidas. Dios mismo estableció en su palabra diciendo que si oyéramos su voz, las bendiciones nos alcanzarían. Amén. Que el Hijo de Dios no es que andemos buscando bendición, sino que la bendición nos va a alcanzar. Aunque nos hayamos equivocado, aunque quizás hayamos errado el camino y nos volviéramos nuevamente, como dice su palabra, Dios nos acompañará y su bendición nos alcanzará, digan esta noche. La bendición nos alcanzará, digan. En esta noche le quiero hablar de un personaje muy conocido llamado Jacob, un hombre de la promesa, digan esta noche. Es un hijo de la promesa. Era un heredero de la promesa de Dios, llamado Jacob. Y usted también es un heredero de la promesa de Dios. ¿Cuántos son herederos? Amén. Jesús nos dio una herencia en la cruz del Calvario. Pero en esta noche quiero hablar de la historia de un hombre llamado Jacob. Un hombre que pudo ver la gloria de Dios a pesar de sus errores, a pesar de que muchas veces tomó decisiones equivocadas o por su propio conocimiento o su habilidad como hombre. ¿Cuántas veces usted tomó decisiones que tenía o como habilidad usted tomó decisiones muchas veces no salió como usted quería? A muchos nos sucedió, ¿no? Pero nosotros como ministerio tuvimos una palabra de parte de Dios, que este lugar sería casa del Señor. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos son de aquellos que del inicio del ministerio? Amén. Dios cuando nos prometió este lugar diciendo este será mi casa, nosotros veíamos solamente barro, agua en este lugar. Y que muchas veces no vemos más allá de lo que Dios va a hacer. Pero no vemos nosotros como iglesia, como vimos por una palabra y le creímos a Dios y hoy podemos ver su gloria y que realmente se cumplió su palabra. Amén. La misma manera Dios hace contigo. Dios suelta una palabra sobre tu vida y esa palabra comienza a caminar en tu vida. Quizás al principio no ve. Al principio ve cosas que quizás te quieran desanimar. Porque así sucedió en este ministerio. Cuando Dios prometió que Él estaría con nosotros, que nos acompañaría, y hemos tenido muchas dificultades en el camino, pero seguimos aferrados a esa palabra. Quiero decirle en esta noche, hermano, lo que Dios te habla en esta noche, aférrate a esa palabra. Aunque no vea tus ojos naturales, cree lo que Dios va a cumplir. Dice el Señor que su visión tardará aún por un tiempo, llegará. Dios prometió algo sobre tu vida. Dios prometió que tu familia llegaría. Dios prometió que tu casa y tú servirías al Señor. Amén. Y hoy quizás tus ojos no ven. Y parece que cada vez se dificulta cada día más en tu casa. Pero el Señor soltó una palabra y esa palabra se va a cumplir. Él dice, cielo y tierra va a pasar. Está diciendo generaciones, circunstancias, adversidades van a pasar, pero mi palabra se va a cumplir. Amén. Pero muchas veces nosotros escuchamos una palabra y creemos que ya Dios nos pueda responder, nos pueda entregar o pueda manifestarse esa palabra que Él nos habla. Dice la palabra en el capítulo 28 de Génesis. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Vamos a leer esta palabra, esta historia de este hombre llamado Jacob.
hijo de Isaac, en el cual se cumplió la promesa de Dios, aquel que abrió la visión del Padre. Él tuvo que ejecutar la promesa de Dios sobre su Padre, porque si él seguía esperando a su Padre, la palabra quizás se iba a demorar un poco más, la promesa de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que activar esa palabra para que esa palabra sea acelerada o esa palabra comience a correr. Dios le habló a Abraham y le dijo que de él saldría su descendencia y que de él saldrían naciones, que de él saldría pueblo grande. Pero este hombre, cuando recibe esa palabra, su esposa era estéril y era un hombre ya de edad avanzada, donde que ya el hombre natural ya no tenía esperanza, pero Dios había soltado la palabra, y esa palabra de esa historia, ese hombre se cumplió y vino su Isaac. Pero Isaac tenía que hacer correr esa palabra. Isaac tenía que acelerar esa palabra para que esa palabra pueda llegar al destino al cual Dios había soltado. Quiero decirte, hermano, que cuando Dios te suelta una palabra, usted es el responsable para acelerar y llevar esa palabra al destino que Dios estableció, o lo que Dios determinó. Isaac tenía un hijo, un primogénito llamado Esaú. ¿Cuánto conoce la historia? Amén. En él estaba, pero como Isaac comenzó a pasar los años, Isaac comenzó a hacerse viejo, pero no soltaba o no hacía caminar esa palabra que había sido soltada sobre su padre Abraham. Y él estaba detenido ya a punto de morir, pero Jacob tuvo que tomar la determinación, incentivada por su madre, para que esa palabra sea expulsada, para que esa palabra sea impartida o sea movida. Este hombre muchas veces tuvo que usar una estrategia, quizás una mentira, quizás los ojos de los hombres, pero fue permitido por Dios, movido por Dios, para que esa palabra sea acelerada. Quiero decirte en esta noche, hermano, que Dios te pondrá estrategia, Dios te dará en esta noche caminos, te abrirá puertas, que quizás tú puedes decir, pero esto no es de Dios, pero es permitido por Dios para llevarte a tu destino, para llevarte al propósito que Dios tiene con tu vida. A los ojos de los hombres, Jacob era un pecador, Jacob era un mentiroso, era un estafador, pero Dios estaba usando la vida de él para que la palabra que había sido soltada sobre Isaac sea expulsada, sea ejecutada, para que llegue al destino y al propósito de Dios. Dios va a traer circunstancias en tu vida, quizá va a traer pelea, va a traer tribulaciones, circunstancias, pero Dios está permitiendo todo eso para llevarte sí o sí a tu destino que tiene para tu vida. ¿Cuántos creen esta noche esta palabra? Muchas veces Dios permite cosas dentro de la familia y que no entendemos, decimos esto no es de Dios. A usted le pregunto, ¿era de Dios lo que estaba haciendo Jacob? No, porque estaba mintiendo. Pero si Jacob no mentía y no entraba en ese cuarto que estaba a punto de morir, el hombre que tenía la promesa, el hombre que tenía la palabra, el hombre en el cual estaba a la puerta para su destino de la generación que vendría detrás de ellos, si Jacob no era usado por Dios a través del engaño, quizás esa palabra se quedaría muerta en ese lugar. Dios soltó una palabra sobre el pueblo de Israel, que los llevaría a la tierra de Canaán, pero estaba en ellos que ellos puedan ser expulsados de la tierra de Canaán. Pero ellos estaban esperando el tiempo de Dios, así como quizás Isaac estaba esperando el tiempo de Dios. Estaba esperando el tiempo de Dios, pensaba que la palabra caminaba sola. Pero Jacob tomó una determinación de ser valiente. Diga conmigo, de ser valiente. Hay que ser valiente, diga. Hay que ser valiente. El valiente es aquel que se determina. El valiente es aquel que quizás no ve nada. Él no está mirando la dificultad, sino está mirando que esa palabra tenga el destino y el propósito que Dios puso a través de su vida. Estaba Jacob, mire, en aquel lugar donde dice que ya, vamos al 27 primero, al capítulo 27.
Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, en cual se refugió Isaac, en aquel que iba a tener la promesa, pero ese hijo, en el cual estaba la puerta para que la generación o la promesa de Dios siga caminando, estaba lerdo, diga conmigo, estaba lerdo, se estaba acomodando, estaba cómodo en su situación, en su vida, la forma de vida que él llevaba, y se había acomodado, ya no iba más allá de poder seguir desarrollando esa palabra, dándole vida, sino que él se estancó. Dice que este joven tuvo que ser llamado por su padre. Dice la palabra que Isaac ya estaba viejo, a punto de partir. Estaba a punto de cerrarse esa palabra. Estaba a punto de caer en tierra esa palabra. Estaba a punto de frustrarse esa palabra, la cual Dios había soltado sobre Abraham. Y Isaac llamó a su hijo, el primogénito, a su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae a mi casa. Y haz un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. En ese momento ese joven fue llamado por su padre. Amén. ¿Por qué? Porque se había quedado, se había detenido ese joven. Pero estaba el otro hermano llamado Jacob. Este hombre que es usado por Dios para que pueda ser expulsado esa palabra, para que esa palabra sea ejecutada, para que esa palabra no quede en ese lugar, sino que esa palabra solamente no quede en el corazón de ese hombre que estaba a punto de irse. Quiero decirle, hermano, que usted cuando viene a la casa de Dios no venga y deje lo que Dios tiene para su vida. Venga y tómelo, llévelo. No deje nada a lo que Dios le entrega en esta noche. No deje ninguna palabra que caiga en tierra, sino que toda palabra que salga de este altar comienza a comer, comienza a alimentarse y comienza a ejecutar en este mundo para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Le llama Isaac a su hijo, y ahí estaba escuchando su madre. Y fue incentivado a su hijo diciéndole: tu padre está sintiendo el día de su partida, está sintiendo el día de su muerte. Y llamó a tu hermano diciéndole que le haga una comida para que lo bendiga. Y fue, diga conmigo, Jacob, ni lerdo ni perezoso, salió corriendo. ¿Por qué? Porque había un espíritu en él de arrebatar. No era un hombre quedado, no era un hombre que se quedaba con la palabra, no era un hombre que se quedaba con la promesa, sino que él hacía caminar la palabra. Cuando él escuchó el consejo de su madre, dice que automáticamente él corrió y fue y preparó esa comida que le gustaba a su padre para obtener la bendición de ese hombre, para que la palabra que había sido soltada sobre su generación, esa palabra él lo pueda seguir haciendo caminar. Cuando usted venga a la casa de Dios, no espere que alguien le llame. Usted corra al altar, busque la palabra, busque la presencia de Dios. Diga: Señor, yo he venido por una palabra y no voy a esperar que alguien me llame, sino que yo voy a correr al altar porque yo he venido a recibir lo que tú tienes para mi vida. Gloria a Dios. Diga conmigo: la bendición de Dios son para aquellos que arrebatan. No te garantiza que estés en una reunión, hermano, y que tú salgas a bendecir este lugar. Lo único que te garantiza que la bendición de Dios pose sobre tu vida o que tú lo lleves es que en esta noche arrebate esa bendición. Que en esta noche tome la determinación
generación a correr, que nada te importe. Que nada te importe que dirán, porque Jacob no le importó qué iban a decir de él, si era un estafador, si era un mentiroso, si aún su propio padre lo descubría, no le importó. Él arriesgó. Tiene que ser, digan esta noche, hombres y mujeres de riesgo, digan esta noche. Cuando el pastor dijo, pasen a ofrendar, y si usted quiere salir a la pobreza, tiene que ser una persona de riesgo. No importa y pensar en mañana, sino decir, Señor, yo creo en tu palabra, que así como dice tu palabra que tú vas a prosperar, no me importa, Señor, en esta noche yo te creo y corro al altar porque soy una persona determinada. Digan esta noche, una persona determinada. Este hombre fue determinado, dice. Corrió a lo que le había dicho su madre y preparó lo que su padre estaba esperando. Y cuando llegó a la presencia de Isaac, con mentira, dice que a través de su madre, que fue incentivado Jacob con mentira, llegó y arrebató la bendición de Dios. Él succionó la bendición de su padre, porque si él se presentaba como Jacob, él no iba a recibir la bendición. Él se presentó como un bendito. Digan esta noche, yo me presentaré como un bendito. Dios no bendice a aquello Jacob, porque Jacob era aquel que se sentía todo el tiempo culpable. Jacob era aquel que era un estafador, un engañador. ¿Y cuántas veces usted se sintió de esta manera? Diciendo, ¿para qué voy a pasar al altar? Si yo mentí, yo ando por mal camino y quizá me equivoqué, le fallé a Dios, yo creo que Dios no me va a bendecir. Si entramos con esa actitud, hermano, y no entramos con un pensamiento de bendito, Dios no te puede bendecir. No vengas solamente a la casa de Dios a sentirte en paz con tu alma y venir a escuchar la palabra de Dios y con tu mente y te vuelves nuevamente a tu casa, sino en esta noche tienes que tomar la decisión de decirle, Señor, yo renuncio a toda culpa de mi pasado. Quizá me equivoqué ayer, quizá te fallé ayer, Señor, pero dice tu palabra que yo soy un bendito porque soy hijo de la promesa. Jesús me dio una herencia, yo soy hijo, y aunque me haya equivocado, sigo siendo hijo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? En esta noche solamente tiene que tomar una determinación. Así como Jacob dice que corrió y fue y arrebató y expulsó esa palabra, detonó la promesa de Dios, y este hombre hizo que la promesa de Dios pueda expandirse. Si Dios seguía esperando de Saúl, jamás llegaría a entrar el pueblo de Dios como Dios había prometido que iba a entrar a Egipto, que iba a entrar como una familia y que luego se iba a ser un pueblo fuerte. Si Dios seguía esperando de Saúl, nunca llegaría. Si Isaac seguía esperando de Saúl para que pueda cumplirse la promesa del Padre, la promesa de Dios que había sido soltado sobre Abraham, jamás llegaría. Por eso es que muchas personas no llegan a la bendición, no llegan al objetivo que Dios tiene con su vida, porque siguen esperando. Y esto no es para los que esperan, sino para aquellos que caminan hacia su promesa, para aquellos que caminan hacia lo que Dios les prometió, para aquellos que se determinan a dar el paso, porque cuando tú das el paso, como le dijo el Señor a Josué, donde tú vayas yo estaré contigo, en todo lo que tú emprendas yo estaré contigo, en todo lo que tú te determines yo estaré contigo. De ese es el Dios que en este tiempo se levanta, no donde de una persona que dice, si Dios quiere, si Dios determina, no, en esta noche te dice el Señor, si tú caminas, yo caminaré contigo, si tú te determinas, tú puedes ganar tu familia, si tú no te determinas, puedes levantarte en esta noche, si tú no determinas en esta noche, puedes decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, yo me levanto en el nombre poderoso de Jesús para alcanzar y mover y expulsar lo que tú has dicho sobre mi vida. Y así Jacob expulsó la palabra de Dios. Así él arrancó del corazón, él arrebató esa palabra, porque estaba a punto de morir este hombre, estaba a punto de llevarse esa palabra, estaba a punto de llevarse esa unción, estaba a punto de que
esta noche está a punto de irse esta palabra, en esta noche solamente tiene que tomar una determinación: Señor, yo arrebato tu palabra. Yo en esta noche me determino a cambiar mi vida. Yo en esta noche me determino, así como Jacob dice que luchó con el ángel. Este es el tiempo de luchar. Este es el tiempo de pelear. Porque el diablo no te lo va a hacer fácil, hermano. El diablo no va a querer soltar. Pero si tú te agarras de la promesa de Dios y dices: Señor, esta es la noche que yo me determino a pelear por mis hijos, que yo me determino a pelear por mi familia, que yo me determino a pelear por mi ministerio, Señor. Hoy me levanto. Ya el pecado, Señor, se muere en mi vida. Hoy me levanto como un hijo de la promesa. Hoy me levanto y me determino a ver tu gloria, sí o sí. ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios? Ese hombre estuvo determinado, dijo: hoy me levanto y me determino a recibir la gloria. En esta noche arrebato la gloria. En este día arrebato la gloria. Él arrebató de la boca del sapo. Estaba dudando y sabe decir: ¿quién eres? Y con miedo, quizás con temor, dijo Jacob: soy tu hijo Esaú. Con temor. Pero no le importó. Ese hombre, si era descubierto, hermano, estaba a punto de recibir una maldición que nunca más se levantaría. Pero cuando este hombre se jugó a la vida, dijo: no me importa, estoy entre la espada y la pared, con la vida o la muerte, dijo, porque si salgo de aquí descubierto por mi padre, seré maldito. Pero una vez que la palabra sale de su boca, ya no hay vuelta atrás. Quiero decirle, así como dice el Señor: mi palabra, cuando es expulsada de mi boca, no volverá vacía. O sea, no hay un momento de volver atrás. Jacob sabía que si la palabra era soltada de la boca de su padre, ya esa palabra no podía volver atrás. Esa palabra ya no podía regresar a su destino, sino que esa palabra iba a cumplir el propósito que Dios había soltado y que estaba en un tesoro que era el corazón de Isaac. Pero este hombre arrancó de ese lugar y dijo: yo caminaré con esta palabra, yo expulsaré esa palabra que un día fue soltada por Dios. Este hombre arrebató, dice, tomó esa palabra. En esta noche, di conmigo en esta noche: Señor, voy a tomar tu palabra. Voy a arrebatar del corazón de ese hombre. Lo voy a sacar, lo voy a arrancar, porque esa palabra está en el corazón de ese hombre y lo que va a llevarme a mi destino. Digan esta noche: cada palabra que está en los corazones de los hombres de Dios son lo que me llevará a mi destino. Digan esta noche. Antiguamente los profetas buscaban a los profetas de Dios porque en ellos estaba el destino en su vida. Jacob sabía que en la boca de su padre estaba su destino. Digan esta noche, usted tiene diga: yo tengo una paternidad. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Usted no tiene que ser pueblo de Dios, usted tiene que ser hijo. Porque aquel que es hijo recibirá la herencia. Ya Esaú había determinado a vender su primogenitura. Ella había determinado a despojarse de lo que Dios había soltado sobre su vida. Ella había renunciado mucho tiempo. Pero Jacob había arrebatado esa palabra, lo había arrancado de su hermano que había despreciado, pensando en el momento. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad del momento y no lo que Dios iba a hacer hacia adelante. Jacob sabía que esa palabra un día se iba a cumplir y que llegaría el momento que esa palabra se tenía que ejecutar. Y no era que esa palabra se iba a ejecutar por sí sola, sino que él tenía que ser el precursor que pueda expulsar esa palabra para que esa palabra se pueda cumplir. Usted es el responsable, hermano, que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Cuando Jacob llegó a ese lugar, a través
de su mentira, pero si él no usaba esa mentira, esa palabra se iba a colonizar. Y un día quizás no iba a tener excusa delante de Dios. Un día usted y yo no tendremos excusa delante de Dios, decir: Señor, tú no me bendeciste. Y yo congregaba, guardián del pacto, recibía palabras bonitas, recibía palabras proféticas de aliento, pero siempre mi vida estuvo en la misma situación o estuve en el mismo sitio y nunca pude avanzar. Y Dios te va a decir: pero estaba en ti la decisión, estaba en ti que no va a caminar esa palabra, estaba en tu mano que esa palabra puedas caminar y llegar a su destino. Cuando Jacob toma esa palabra, comienza a tener persecución. Diga conmigo: comienza a tener persecución. Comienza a tener persecución. Jacob, cuando recibe esa palabra, es perseguido por su hermano. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, el diablo te va a perseguir para que tú abortes esa palabra. Y va a usar aún tu propio hermano. ¿A quién usó para que le comience a tener persecución Jacob? A su propio hermano. Porque quizás Jacob era un hombre soñador, un hombre que pensaba hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo. Era un hombre que proseguía al blanco, que nada lo detenía. Con sus errores, pero él consideró en su vida que era un hijo de Dios. Y dice el capítulo 28: entonces Isaac llamó a Jacob porque su esposa estaba preocupada, estaba angustiada, con temor de que su hijo, a través de que el enemigo quería impulsarle culpa, su hijo se metiera o fuera a un lugar equivocado. Y dice que Isaac tomó la determinación de llamar a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de los hijos de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud del pueblo. Y te dé la bendición de Abraham. Mire, escuchen. Y te dé la bendición de Abraham. Isaac ya había aceptado que su palabra no podía volver atrás. Ya la palabra estaba en el corazón de Jacob y nadie ya lo podía arrancar. Quiero decirte en esta noche, hermano, cuando Dios suelta una palabra ya en tu corazón, no permita que el diablo arranque nuevamente de tu corazón esa palabra. No permita que el enemigo te arrebate esa palabra que tiene para tu vida. Amén. Que en esta noche el Señor te haga ver que tiene cosas grandes para tu vida. Que en esta noche el Señor te muestre que cada palabra que he soltado sobre tu casa, sobre tu vida, no lo arrebate el enemigo. ¿Cuánto dicen amén esta noche? Isaac le llama a Jacob, le da la directiva de cómo tenía que ser su camino aquí en adelante. Cuando tú llegas al camino del Señor, Dios comienza a marcar el destino de tu vida. Dios comienza a marcar un nuevo camino para que tu vida comience a llegar al destino que Dios determinó sobre ti. Cuando tú vienes a la casa del Señor, Dios comienza a hablarte a través de la palabra. Te comienza a dar directiva para que esa palabra pueda llegar al destino. Lo llama Isaac a Jacob y le dice, y este hombre que fue obediente, y dice el verso 10, y salió, dígale esta noche, salió Jacob como su padre le había dicho. En esta noche, hermano, usted tiene que salir de este lugar como Dios le habló, como el pastor de este lugar está soltando la palabra, así como esta palabra que está siendo soltada sobre su vida. De la misma manera tiene que salir y comenzar a pelear por lo que Dios estableció sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Comienza a caminar por esta palabra. Dice que este hombre salió, pues Jacob de Berseba, y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel
puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y se despertó Jacob. Este hombre se echa a dormir porque ya estaba cansado. Y este hombre no sabía que estaba en el lugar que Dios había preparado para que él llegue. Y Dios le trae una revelación, mostrándole su respaldo, que el cielo y la tierra estaban unidos porque él había salido bajo obediencia. Él estaba yendo al camino correcto, el destino que Dios le había marcado a través de su padre. Amén. Tiene un padre aquí en el ministerio que te marca el destino, y si tú caminas por ese camino, entonces tú estarás uniendo la tierra con el cielo. Y que si no, dice el Señor, o tres se uniera, Dios hará grandes cosas. Cuando tú obedeces, une la tierra con el cielo. Ese hombre fue obediente y Dios le mostró que él estaba con él. Y le dijo: yo estaré contigo. ¿Por qué Dios le dice? Y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. ¿Por qué Dios le dice que él lo iba a guardar? ¿Por qué? Porque Jacob iba a tener muchas veces circunstancias difíciles donde se iba a encontrar, donde quizá la situación le iba a desanimar. Pero Dios le había dado una palabra diciendo: yo estaré contigo. Donde tú vayas, yo te acompañaré. Porque hoy ha determinado que el cielo y la tierra se puedan unir. Y si el cielo y la tierra se unen, entonces Dios hará cosas grandes. Entonces los ángeles de Dios entrarán a tu servicio. Entonces Dios te guardará y Dios te traerá, porque Él te acompañará y nada ni nada podrá tocarte. Porque si Dios determinó que te llevaría a un destino, dice el Señor, aunque pase por ese camino, yo te llevaré a donde yo determiné. Donde yo he hablado y donde he determinado que va a ser tu final. Hay un final que ya Dios tiene marcado con tu vida. Aunque tú huyas, aunque tú quieras evadirte del Señor, Dios te dice: yo te volveré a traer. Yo te volveré a traer, dice. Yo estaré contigo, dice, y te guardaré donde quiera que fuere. Donde tú vayas, Dios te va a guardar, hermano. Dios te va a guardar porque dentro de tu corazón hay una palabra. Dentro de tu corazón hay un destino. Dentro de tu corazón hay una promesa. Tú eres el arca que mueve la presencia de Dios. Dentro de ese hombre estaba caminando el destino del pueblo de Israel. Diga conmigo: dentro de mi vida está caminando o estoy trasladando el destino de mi familia, el futuro de mi familia, el futuro de mi generación. Jacob era como el arca de Dios. Cuando Dios le dio la directiva a Moisés de cómo tenía que ser el arca, y nadie podía tocar ese arca, porque dentro de ese arca iba la presencia de Dios, dentro de ese arca iba la promesa de Dios, dentro de ese arca iba la presencia, iban los mandamientos del Señor. Quiero decirte, hermano, que dentro de tu vida camina la presencia de Dios. Dentro de tu vida hay una promesa, dentro de tu vida hay un destino, dentro de tu vida hay un propósito, hay una puerta, porque Dios te llamó para levantarte como ministro suyo, como portador de su palabra. Dios te levantó en este tiempo. Eso tiene que entender, hermano, que Dios no va a permitir que nada te pase hasta que se cumpla todo la palabra que fue soltada en tu corazón. Dios le dijo
yo te voy a bendecir y yo te acompañaré donde tú vayas. Jacob llegó a la casa de Labán y trabajó 14 años por 2 mujeres, donde Labán quería destruir la vida de Jacob, donde Labán quizá era usado por el mismo diablo para hacerle abandonar su propósito, donde el diablo lo quería cansar, lo quería destruir. Y muchas veces el enemigo busca y te busca para poder cansar, para que tú te canses, para que no sigas, para que no prosigas, para detenerte de lo que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántas veces lo hemos detenido? Me ha pasado a mí, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? ¿Cuántas veces hemos abandonado el camino? Pero Dios dijo, yo voy a cumplir esa palabra que soltó sobre tu vida. Quiera o no quiera, yo lo voy a hacer cumplir. Un día va a llegar a su destino, un día va a llegar a su propósito, porque nada ni nadie detendrá mi palabra, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra llegará al destino que yo he determinado. Pero este hombre no arrebató esa palabra para guardarlo, sino que esa palabra que estaba dentro de su corazón lo impulsaba a seguir caminando. Esa palabra que estaba dentro de su corazón no lo detenía, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar del agobiismo, a pesar de la angustia, de la tristeza, donde quizás se sintió muchas veces solo diciendo, Dios no está conmigo, porque Labán hace y deshace con mi vida. Yo estaba a punto de abandonar quizá Jacob. Vemos la historia de Jacob cuando él trabajó 14 años por sus 2 mujeres. Y que estaba a punto de soltar todo. Cuando él estuvo a punto de dejar todo, Dios viene una palabra de parte de Dios, le dice, ahora sí, vuelve al lugar de donde saliste. Ahora sí, levántate y ve al lugar del propósito de un día que de donde saliste, porque ese lugar de donde tú comenzaste hoy comienza a emprender, hoy comienza a levantarse y comienza a cumplirse toda la palabra que Dios soltó sobre tu vida. Hoy comienza a cumplirse lo que Dios te prometió sobre tu familia. Al principio quizá empezaste solo el camino del Señor. Al principio quizá empezaste solo y viniste caminando y que estaba a punto de cansarte, decirte, Señor, ¿cuándo te vas a acordar de mí? Señor, ¿hasta cuándo caminaré solo? ¿Hasta cuándo te serviré solo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré sin mi esposa, sin mis hijos? ¿Hasta cuándo estaré sin mi esposo? ¿Cuántas veces te preguntó usted? Estaba a punto de cansarse. Pero ahí vino una palabra de parte de Dios, le dijo, ahora levántate. Hoy te quito mi carga. Hoy te quito esa carga, ese peso. Donde el enemigo te hacía pensar que ya no daba más. Donde el enemigo creía que ya estaba a punto de aflojar y dejar todo. Pero hoy en esta noche te dice el Señor, hoy te levanto. Porque en ti está determinado la generación que se va a levantar. Una generación fuerte, una generación poderosa, donde que entrará en ese lugar como una familia pequeña, pero saldrán en poder, un pueblo poderoso, porque mi palabra se va a cumplir, le dijo el Señor a Jacob. Donde tú vayas, yo te acompañaré. Y vio Esaú que como Isaac lo había bendecido a Jacob y se enojó. Él dijo, a mi padre no le gusta que tome mujer de Canaán, yo lo voy a hacer lo contrario. En este hombre también fue soltada una promesa, pero fue una segunda promesa. Pero el rencor, la falta de perdón, a este hombre no le dejó ver la gloria de Dios, sino que fue en contra de la palabra de su padre. Fue en contra de lo que Dios le había hablado. Y fue y tomó otro camino. Y su camino fue triste, hermano. Quiero decirle, hermano, no abandone, no baje los brazos. Aunque te sientas sin fuerza en esta noche, hoy el Señor te vuelve a levantar. Hoy el Señor te da fuerza como el águila, te vuelve a levantar, te dice. Hoy te vuelvo a levantar y te quito
esa carga para que siga avanzando, para que siga caminando, porque hoy Dios ha cumplido su palabra sobre tu vida. Hoy se abren las puertas que no se abrían, que pareciera que era imposible, puertas que quizás usaste estrategia, puertas que quizás usaste habilidad, pero no se pudo abrir. Pero en esta noche el Señor te dice, esas puertas no se abren con fuerza, se abren en el tiempo que yo determiné. Y hoy es el tiempo. Diga conmigo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que se levanta el pueblo de Dios. Hoy es el tiempo que se levanta tu generación. Hoy es el tiempo que se levanta tu familia. Hoy es el tiempo que Dios abre los caminos que no se veían. Dios le trajo una visión a este hombre y comenzó a ver la vida de otra manera. Estaba a punto de cometer un error, pero Dios trajo una palabra. Y ahí comenzó a cumplirse la palabra. Pasaron 14 años, según dice la historia. 14 años en proceso. Pero ahí llegó la palabra de Dios. Y ahí comenzó a moverse la gloria de Dios sobre este hombre. Dios comenzó a darle hijos. Dios comenzó a formar la familia de Jacob. Comenzó a extenderse. Comenzó a desarrollarse. Comenzó a multiplicarse. Esa palabra comenzó a caminar, porque ya no estaba en Jacob, sino hoy estaba sobre sus hijos. Quiero decirle, hermano, que hoy ya no está en tu vida solamente, sino también estará sobre tus discípulos, también estará sobre tus hijos. Esa misma palabra, esa promesa que Dios te dio sobre tu vida, va a comenzar a caer de gloria en gloria, de poder en poder, de generación en generación, de familia en familia, porque Dios se va a mover de todo lugar. De los cuatro vientos su gloria se va a manifestar. Amén. ¿Cuántos creen esta noche? ¿Cuántos están preparados para arrebatar esa palabra? ¿Cuántos están preparados para decir, Señor, esa palabra es mía? Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie.